Hola a todos. Vamos a ver los últimos puntos del tema. Vamos a pasar por ellos de una manera suave y pues eso, vamos a verlo. Lo primero, el punto 5 habla de comprobaciones sobre el vehículo y nos habla del equipo de autodiagnosis. Bueno, ya habréis oído hablar del equipo de diagnosis. La verdad es que no estoy seguro de que lo hayáis utilizado en alguna asignatura, pero es de esperar que al año que viene pues lo manejéis con más asiduidad que este año, ¿vale? No veo cuánta cosa hacer así, digamos, online, aparte de lo que podáis hacer de buscar vídeos o ver vídeos que nos pueda ayudar ahora. Así es que, bueno, que sepáis que existe, que sepáis que se conecta a la toma de diagnosis del vehículo, que estoy seguro de que ya lo sabéis todos, y que, pues, en función del modelo de máquina de diagnosis, pues tiene unos menús u otros, y vamos navegando, vamos viendo los diferentes sistemas y nos va diciendo pues las averías, los valores reales, los elementos que fallan, cuándo se produjo la avería, o mejor dicho, sí, cuándo también, y las condiciones en las que se produjo una determinada avería. Bueno, cada vez tienen más información, ¿vale? Quizás sí que tengáis que saber que cada vez hay más elementos del coche gobernados electrónicamente, y uno de ellos es el alternador, es el sistema de carga, y tiene su centralita. Entonces no es una simple máquina que cuanto más deprisa gira, más electricidad genera, sino que hay una unidad de control que decide cuánto va a generar en cada momento, con lo cual cobra más importancia estos equipos de diagnosis. Pero insisto que verlo así a distancia pues me parece muy trabajoso para el poco provecho que le podríamos sacar. En la siguiente página nos habla de un equipo en concreto de una marca, pues de Volkswagen, del grupo BAG, y unos pasos que, digamos, a modo de ejemplo de cómo se haría en el grupo BAG. Sigo pensando lo mismo, que es algo que vamos a tener que posponer para hacerlo al año que viene. En el punto 5.2 nos habla de la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica ya la hemos visto en clase. Recordad la pinza que tenía Donay, ¿verdad? Que con la cual quisimos mirar la carga, o mejor dicho, la electricidad que salía del alternador en un momento determinado en el Arona, pero la pinza esa en concreto solo podía medir corriente alterna, por lo que no la pudimos utilizar, y cogimos una que teníamos en el instituto que también podía medir corriente continua. Entonces, la pinza amperimétrica, aquel día os dije que aquí lo que tiene es una bobina, y por inducción aquí se genera una corriente eléctrica cuando hay otra que atraviesa por este arco. El caso es que traduciendo, o mejor dicho, interpretando esta pinza, la corriente que se está generando aquí por inducción, nos marca qué intensidad está pasando a través de un cable, que aquí no hay ninguno, a través de un posible cable que estuviera aquí. Entonces, la corriente continua, como sabéis, no produce un cambio de campo magnético, solo produce la corriente alterna, con lo cual es un poco más complicada una pinza que pueda leer corriente continua. Lo primero que hay que hacer es poner a cero la pinza, como dice aquí, y una vez que la hemos puesto a cero, introducimos el cable por este arco y damos al consumo, y entonces se nos reflejará la cantidad de corriente que está pasando por ese cable, ¿vale? La pinza amperimétrica, insisto, ya sé que la habéis utilizado. Aquí es que ni se ve el cable, pero hay que suponer que el cable atraviesa por ahí y llega hasta la batería, ¿vale? Aquí lo que nos está diciendo es que hagamos para ver si el alternador da toda la intensidad que tiene que dar, que conectemos todos los consumidores que haya, luces, luna térmica, etcétera, y nos llega a decir por aquí que se haga una descarga rápida. Eso si tenemos un aparato que pueda hacer descargas rápidas. No sé si aquí no viene, y sí, será este de aquí. No sé si están queriendo reflejar este de aquí, no lo sé. Si recordáis ese aparato que teníamos en clase, que era como un pincho, como una pistola del espacio, pero de película de los años 60, pues con ese descargador rápido de baterías podríamos ver cuánto está consumiendo, pero eso tiene que hacerse instantáneamente, o sea, quiero decir, muy poco tiempo. Bueno, aquí tenemos unas actividades y pasamos al punto 6, mantenimiento del alternador. Bueno, aquí en el punto 6, más que mantenimiento, habría que titularlo cuidados del alternador, porque no nos hablan de ningún mantenimiento en el sentido de realizarle operaciones. Pues es simplemente que no se caiga nada, que no veis ni líquido refrigerante ni líquido de frenos, que en caso de que se caiga algo y sea conductor puede provocar un cortocircuito, y que si es un disolvente puede
acabar diluyendo, disolviendo la protección de los cables y provocar cortocircuitos. Vale. Mantenimiento propiamente dicho, podríamos decir que sería cambiarle las escobillas cuando éstas se desgastaran. Pero también es verdad que la mayoría de los alternadores, por no decir todos los alternadores más modernos, está incorporada las escobillas al regulador, y de cambiarse se cambia todo, ¿vale? Pero bueno, pues se cambiaría junto con el regulador. Averías más frecuentes. Aquí lo que nos cuentan son 3 casos. Ya estamos en el 7, vamos a toda caña. Que el piloto permanece encendido, que el piloto se enciende y se apaga, y que, supongo que dice, que no llega a iluminarse. Para ver estos 3 casos tenemos que ir siempre al esquema eléctrico del alternador. Vamos a ver cada uno de los casos y vamos a ver qué nos dice, o mejor dicho, cómo se interpreta eso en el esquema eléctrico. Primero dice, lo miro aquí en el libro yo aparte, pero no cambio la imagen. Cuando el piloto permanece encendido, cuando el piloto que indica la carga de la batería no se apaga, el problema podría encontrarse en varios puntos. Primero, el regulador, que limitaría la tensión a un valor inferior al requerido por la batería. Vamos a ver. Nos está diciendo que el regulador está estropeado, resulta que está regulando, imaginemos, por poner un caso, a 10 voltios, y entonces ¿qué pasa? Aquí están saliendo 10 voltios, porque el regulador lo está regulando a ese voltaje, y aquí hay 12. En realidad sabemos que son más de 12. Aquí hay 12, vamos a decir, y aquí hay 10. ¿Qué está pasando? Que por aquí pasan 2 voltios. Y si por aquí pasa una corriente con 2 voltios, esta lucecita algo se enciende, aunque sea tenuemente, ¿vale? Otra cosa. Los anillos del alternador que hacen contacto defectuoso con las escobillas, produciendo así una caída de tensión que limita el voltaje que reciben las bobinas inductoras. O sea, que las escobillas, que en el esquema eléctrico no se ven, pero serían aquí, estarían aquí y aquí, no hacen buen contacto, no pasa la corriente que tiene que pasar por el rotor, y aunque el regulador esté bien, aquí no se generan los 12 voltios y estamos en el caso anterior, se generan menos voltios que los que tiene la batería, se enciende porque la batería se está descargando, ¿vale? Pero hay un detalle aquí importante que lo han pasado por alto. Si las escobillas hacen mal contacto, ¿vale? Imaginamos que hacen tan mal contacto que no hacen contacto. Fijaos, la corriente no podría llegar a masa, la corriente que querría atravesar la bombilla, porque si aquí está cortado o aquí está cortado, la corriente no llega a masa. Así es que esta luz no se encendería. Es decir, hay casos en los cuales la luz está apagada y en realidad no carga el alternador. ¿Por qué? Porque el propio circuito de la luz es el defectuoso, ¿vale? Y entonces si ni siquiera llega más a no llega, no es un circuito. Si está abierto en algún sitio, no es un circuito cerrado, no luciría. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso también puede ocurrir. Otra cosa, el rotor. Si en este se hubiera producido un cortocircuito, ya que ello provocaría un menor campo magnético en las bobinas inductoras y por lo tanto una menor tensión generada en el alternador. Vamos a dejarlo en que si el rotor tiene problemas, por ejemplo, dice hay un cortocircuito, o sería todavía más fácil de ver si lo que tiene son malos contactos ahí, de manera que no pasa la corriente que tiene que pasar, no genera el campo magnético que tiene que generar y por lo tanto no se genera la corriente que se tiene que generar en el estator. Volvemos al caso anterior, aquí hay más tensión que aquí, por lo tanto hay una corriente eléctrica que pasa y que enciende la bombilla. Así es que esos serían los casos en los que el piloto permanece encendido. Vamos a ver ahora el 7.2. El piloto se enciende y se apaga aleatoriamente y nos dice que hay 2 posibilidades. Las escobillas o anillos del rotor están gastados y se produce un mal contacto entre ambos. Pues sí, la verdad es que las cosas si están mal producen estas cosas. Pero a ver, si aquí las escobillas están muy gastadas y a veces toca y a veces no toca, pues a veces se enciende, a veces no se enciende y ya está. Pues sí, pues me lo creo. Otra, hay una transmisión defectuosa del giro de cigüeñal al rotor del alternador. Vale, ahora pasamos a algo mecánico. O sea, el alternador en principio está bien,
pero la polea que le lleva el movimiento no está bien. A veces arrastra, a veces no arrastra, o incluso la propia correa que está floja y patina, a veces arrastra, a veces no, y eso hace que a veces el alternador gire y funcione y cargue a la batería y otras veces no. Eso lo haría una avería intermitente. Y pasamos al 7.3. Dice, el piloto no llega a iluminarse. Dice que la avería podría ser que el propio piloto se hubiera fundido. Puede ser, ¿vale? Es difícil, pero puede ser. Nunca hay que pensar en esta, o sea, en los que nunca haya que pensar. Es una avería que no podemos decir, venga, este se ha fundido el piloto y ya está, tira, puedes irte. No, puede haber algún problema, según hemos estudiado en la unidad didáctica anterior, el piloto está en serie con las bobinas inductoras en la fase de preexcitación, razón por la cual si el piloto está fundido no le llegará la intensidad y no existirá un campo magnético en las bobinas inductoras, no produciéndose por tanto electricidad. Vale, dice aquí, en este esquema, si se hubiera fundido esta bombilla, este piloto, la corriente no llegaría nunca, quiero decir en preexcitación, cuando ponemos el contacto y el motor está parado, no llegaría nunca al rotor, porque el circuito está aquí cortado. Pero si recordáis, habíamos visto en clase que lo que ponen en los coches es una resistencia en paralelo a la bombilla para que aunque se funda el piloto, siga preexcitando a través de esa resistencia al rotor, ¿vale? ¿Cuándo puede ser realmente también, y que sea una avería más grave que una lámpara fundida, que no se encienda la luz testigo? Lo que hemos comentado antes, si no se enciende nunca es porque el camino que tiene que seguir la corriente no está cerrado. Es decir, en alguno de estos puntos está cortado el camino y por lo tanto no acaba la corriente en masa y por lo tanto no se enciende la luz. ¿Y qué vemos aquí? Vale, el contacto, que si no hay contacto de nada. Vemos las conexiones en el alternador, es decir, que en la propia clema podría estar suelta. Vemos conexiones internas, que es mucho más difícil, pero bueno, ¿por qué no? Vemos los anillos rozantes que estarían en las escobillas y que si esas escobillas no rozan con los anillos rozantes o los anillos rozantes están tan sucios que no hacen contacto eléctrico, esa luz no se va a encender. Y por último la conexión a masa del alternador, que como sabéis es la propia carcasa y que ahí es muy difícil que no haya un buen contacto. Bueno, creía que iba a ser más corto este vídeo y creo que he hablado a toda velocidad. Espero que lo podáis parar y que os sirva de algo. Un abrazo, hasta luego.